Sea shalom, queridos hermanos, la paz del Señor para todos ustedes. Gloria al Señor. Espero que en esta mañana un poquito de cuidado hagan el canto, ¿no? Es lo que quiero. Amén. El Señor les bendiga. Saludamos también a la amada audiencia que nos está sintonizando. Como ustedes saben, siempre procurando en cada posibilidad que tenemos salir al aire porque hay necesidad de la palabra del Señor. Y qué lindo volver a reencontrarnos en este lugar para estudiar la palabra del Señor. El tema que hoy tenemos, hermano, es contemplando el rostro del Señor. Y obviamente no queremos menospreciar absolutamente nada de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua. Dice el Salmo 45, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero la Biblia habla bastante acerca del rostro del Señor. La palabra del Señor dice que Moisés hablaba cara a cara con el Eterno. Obviamente cuando hablamos del rostro del Señor quiero hacer la aclaración. Hay un texto que antes que me pregunten, ¿no? Hay un texto en Timoteo que dice que el Señor habita en luz inaccesible. El Dios Espíritu, el Eterno, habita en luz inaccesible. Era bajado en la persona de Yeshua el Mesías, y aún así no todos pueden ver o contemplar completamente el rostro del Señor, por el hecho de que no todos están arrepentidos, ni están convertidos, ni se han acercado lo suficiente a la presencia del Señor. Pero de hecho, la voluntad del Eterno es que ustedes y yo, como sacerdotes ahora, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, podamos, como Moisés, hablar cara a cara con el Señor. ¿Cuántos están ya cara a cara con el Señor en esta hora? Estamos entrando, o ya deberíamos estar en la presencia del Señor a través de los cánticos, las oraciones, la palabra del Señor también es el rostro del Señor. Y no podemos hablar de todo lo que implica el rostro del Señor, porque están los ojos, que son como llama de fuego, así lo vio Juan, están los oídos, está la nariz, la respiración del Señor, el soplo del Señor, pero sobre todo, ¿por qué contemplar el rostro del Señor, de nuestro Abba Padre? Qué lindo saber que tenemos un Padre eterno, un Padre celestial que nos está cuidando, nos está mirando, tiene oídos para escucharnos cuando en este mundo, prácticamente aún dentro de las congregaciones, la gente está tan afanada. Tenemos un Padre que te cuida, tenemos un Padre que te habla, un Padre que te aconseja. Ustedes que son padres, sobre todo cuando tienes una criatura, y los primeros años de un niño y una niña es estar atento, porque los niños son traviesos, pueden caerse por la escalera, pueden tocar cosas finosas, pueden dañarse. Qué lindo saber que nuestro Padre, con su rostro de amor, aunque este rostro también muchas veces puede enojarse, y de eso también vamos a estar hablando. Vamos al libro de Génesis, Bereshit, en el principio, capítulo 32, versículo 30. No vamos a leer toda la historia de Jacob. Jacob viene de la descendencia de Abraham, ¿no? La descendencia de Israel comienza con el llamado de Abraham, Isaac, y luego Jacob, que se convirtió en Israel. Vuelvo a repetir por aquellos que no saben lo que significa Israel en hebreo. Israel significa el que gobierna con Dios. A ver, y nosotros fuimos llamados a administrar las cosas del Señor, a gobernar por medio de la sabiduría que nos da la palabra del Señor. Y acá conocemos la historia. Jacob significa suplantador, engañador. Eso representa nuestra vieja vida, ¿ven? Cuando nosotros no pasamos tiempo en la presencia del Señor, cuando nosotros no teníamos a Yahweh como nuestro Padre y no le escuchábamos sus consejos, su conocimiento, su sabiduría, lastimosamente vivíamos en la carne, vivíamos en esa vieja naturaleza. Vuelvo a repetir, Jacob significa suplantador, significa engañador. Conocemos la historia. Él se dejó llevar por
su madre, engañando a su hermano, engañando a su padre, etcétera, etcétera. Dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué triste, hermano, vale la pena comentar lo que está pasando en Porto Alegre, ¿no? En Brasil. Alguien puso un dibujo así medio artístico con el don que tiene, ¿no? Madonna en un escenario y la gente ahogándose alrededor, ¿no? Qué tremendo, hermano, cómo la gente tiene ese ánimo de ir a ver el rostro de Satanás. Cómo la gente quiere contemplar las cosas que pertenecen al enemigo. Ese lugar estuvo completamente lleno, ¿no? Se habla de miles y miles de personas en un concierto que tiene todo un condimento totalmente satánico, para que ustedes sepan, obviamente. No estoy diciendo nada nuevo que ustedes no sepan. Madonna, como Lady Gaga y tanta gente del mundo son ministros de Satanás, son sacerdotes y sacerdotisas de Satanás que muestran el rostro del enemigo, que transmiten, comunican las palabras del enemigo. ¿Cuántos temas tienen que ver con la muerte, con el pacto con la muerte, con la lujuria, con la inmoralidad? Nosotros, la iglesia del Señor, el Israel espiritual, tenemos que mostrar el rostro del Señor como lo hizo Moisés, y lo vamos a ver más adelante. Dice entonces, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermano, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nuestra alma es liberada del pecado. Voy a pedir que puedan, por favor, controlar a la criatura para que no se lleve por delante el celular. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, cuando tenemos encuentro con el Señor, nuestra alma tiene un nuevo nacimiento, como el Señor le dijo a Nicodemo que es necesario nacer nuevamente del agua y del Espíritu. Por eso el Señor le cambia el nombre. De Jacob pasa a llamarse Israel, alguien que se convierte de las tinieblas a la luz, alguien que comienza a tener comunión con el Dios Todopoderoso, comienza a escuchar diariamente la voz del Eterno, y eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer, tener ese encuentro diario con el rostro del Señor. Vayamos al libro de Éxodo ahora, capítulo 33, Éxodo capítulo 33, versículo 11, veamos la vida de Moisés. Éxodo capítulo 33, verso 11. Moisés es uno de los profetas que también pudo contemplar grandemente el rostro del Señor. Y vuelvo a repetir, hermano, no todos aún dentro de las congregaciones parece escuchar la voz del Señor con claridad. Le voy a explicar por qué. Ustedes han estudiado ya con nosotros el tema del tabernáculo. En el mundo es muy difícil escuchar la voz del Señor, pero muchas veces la casa del Señor depende en qué posición usted se encuentre. Una cosa es estar en el atrio, una cosa es estar en el lugar santo y otra cosa es estar en el lugar santísimo. El Señor nos invita a todos a poder entrar al lugar santísimo. El camino está abierto por medio del sacrificio del Señor, pero lastimosamente hay gente hoy en día dentro de nuestras congregaciones que por medio de la pereza, lastimosamente no se toma el tiempo necesario para estar en comunión con el Señor y después hacer todas las demás cosas. Porque Moisés fue un hombre lleno de la presencia del Señor y un hombre al cual el Eterno utilizó para hacer tantas señales y prodigios, porque él tenía verdaderamente, como ningún otro en el Antiguo Testamento, una comunión íntima con el Señor. El Señor quería hacer esto con todo el pueblo de Israel, pero sabemos que el pueblo de Israel se rebelaba. ¿Qué le dijeron a Moisés en un momento? Ve tú, escucha tú las palabras del Señor y tú nos
nos vas a retransmitir, pero hermano, en realidad desde el principio y aún hoy en día el llamado para encontrarnos personalmente con el Señor es para todos nosotros. Nosotros no podemos solamente depender del pastor o del profeta. Cada uno de los hijos e hijas del Señor tiene que entrar en el cuarto secreto. El verso 11 dice: y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara. Y hago una aclaración por otros textos que ustedes pueden leer. Esto parece una contradicción, ¿no? Porque en un momento el Eterno lo pone en la hendidura de una peña y le dice: te mostraré la espalda. Esto no contradice la Escritura. Lo que significa es que aún Moisés, el gran siervo del Señor, nadie podía ver totalmente al Eterno, porque como Pablo nos revela en la carta de Timoteo, él habita en luz inaccesible. Cuanto más nosotros vamos creciendo, nos vamos acercando, ¿cuántos se están acercando más al rostro del Señor? Viste que hay personas que son un poco sordas. ¿Qué dijo? Pero no es porque el Señor no tenga fuerza para hablar. ¿Se entiende? Porque Él es perfecto. No es porque Él habla balbuceando, es porque usted está demasiado lejos. Es porque usted está enredado en los negocios de este mundo. Es porque usted, mi hermano, está distraído con los entretenimientos de la vida. El Señor permanentemente nos quiere en su regazo, nos quiere en su presencia. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Obviamente, ¿cómo Él no va a querer tener comunión con nosotros? Él anhela tener comunión con nosotros. El problema es que los creyentes muchas veces no anhelan tener comunión con el Señor. Hoy escuchas de todo en la congregación, 3 veces te vas a congregar, es demasiado. Y pastor, apurate el domingo, es porque tengo que hacer el asadito. Es hora de escuchar la voz del Señor, mi querido hermano. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración, al estudio de la palabra? Y no solamente a estas disciplinas, sino que todo el día tenemos que tener un entrenamiento, aún mientras trabajamos, como dice la palabra acerca de Lot, tenemos que caminar con Dios. Nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar rendidos a la presencia del Señor todo el tiempo. Dice entonces que hablaba cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Entre los discípulos no hubo otro también como Josué, que siguió las pisadas de su maestro Moisés. Y vemos que la vida de Josué también fue bastante impecable. Y la vida nuestra va a prosperar en todo sentido en la medida que usted escuche al Señor. Y si no lo escucha al Señor, usted va a tener muchos problemas. El pueblo de Israel repite esta oración 3 veces al día, y Dios quiera que nosotros la podamos hacer con plena conciencia. Shema Israel. Oye Israel con atención. Y para poder oír con atención tengo que mirar a alguien cara a cara, ¿no? Y siempre, como ustedes saben, me gusta bajar esto un poco a nuestra vida cotidiana, ¿no? Hablar un poco del matrimonio. Qué triste que haya matrimonios donde no se pueden ver a la cara. Una de las cosas más bellas cuando uno está enamorado es que... ¿Cómo dijo Pastor? Qué triste, hermano, porque cuando alguien te corre la mirada es porque ya no te ama, hay cosas raras. Los ojos del Señor nos miran fijo, nos miran con atención, pero no sé si nosotros le estamos mirando a Él. No sé si nosotros estamos mirando su boca. No sé si nosotros estamos percibiendo con nuestros oídos lo que Él está hablando, y todo lo que el Señor habla es demasiado importante para nosotros. Lástima que algunos no lo valoran, como dice el profeta Isaías cuando habló acerca del sacrificio del Señor. No lo estimamos, lo menospreciamos, así dice la palabra. Ahora el pueblo de Israel en la primera venida no lo escuchó al Mesías. Por eso el Señor terminó dando esta profecía. Avisó que el templo iba a ser destruido, y en Mateo 23 dice: en un momento no me verán más hasta que digan bendito el que viene
nombre del Señor. Tenemos el privilegio de ver el rostro de Dios. Tenemos el privilegio de escuchar las palabras de Dios. Pero parece que el mundo y aún muchas congregaciones quieren ver el rostro de Satanás. ¿Y cómo sabemos esto, hermano? No se me asuste, pero es lo que dice la palabra en Apocalipsis, dice sinagoga de Satanás. Y Jesús dijo a los religiosos, serpientes, engendros de víboras. Qué tremendo, mi querido hermano. Pablo hablando a los corintios, me temo que la serpiente con su astucia los haya engañado y los haya sacado de la verdadera fidelidad o sinceridad a Jesús el Mesías. Sigamos viendo libro de Éxodo, capítulo 34 también. Éxodo capítulo 34, versículo 29 y 30. Estamos viendo que tenemos que contemplar el rostro del Señor. 29:30, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Mantenga abierta ahí la escritura. Rostro a rostro. Él subió a lo más alto, como dice el salmista, ¿quién subirá al monte del Señor? Luego vamos a ver el número 6, no lo busque ahora. Mantenga ahí abierta la escritura. ¿Cuál es la oración sacerdotal? El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cómo sabemos que alguien tiene comunión con el rostro del Eterno? Porque tiene ese resplandor, tiene esa luz espiritual. Su vida está resplandeciente, como hemos cantado recién en las alabanzas. Sin embargo, vemos muchas congregaciones y muchos hermanos y hermanas que están apagados, que están en amargura, que están tristes, que están en la queja, que no se destacan en el gozo lastimosamente, y por algo debe ser, en algún momento, alguna situación rompió la comunión con el Dios Todopoderoso. No es que quiera hacer acepción de personas, hermano, pero la vida de Moisés no era igual a la del resto del pueblo. En realidad, en lo que se había convertido Moisés, el Señor quería que todo el pueblo fuera como Moisés. En un momento, Moisés mismo dice, cuando se derrama el Espíritu Santo en el campamento y comienzan a profetizar, por mí no hay problema, que todos fueran profetas, que todos tuvieran esta gracia, que todos pudieran tener esa comunión íntima que tenía Moisés. Dice acá entonces la Escritura, Éxodo 34, 29, que cuando él subió al monte para recibir el testimonio, acá hay algo muy importante, hermano. ¿Qué fue lo que fue a buscar Moisés? ¿Con qué bajó? Con las tablas del pacto, de la ley, la palabra del Señor, la revelación del Señor. Acá hay algo muy importante para nosotros, hermano. Yeshua es la palabra. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Cuanto más comunión tengamos hoy en día también, por medio de la palabra, nuestra vida estará resplandeciente. ¿Cuántos hogares de supuestos creyentes conocemos hoy en día que no están resplandeciendo, que están en el odio, que están en la amargura, que están en la maledicencia, que están en la violencia, que están en el maltrato, en hogares donde ya tristemente vino la ruptura matrimonial, o están dentro del hogar pero con serios problemas y dicen que se congregan? Y dicen que tienen la presencia del Señor. Si la presencia del Señor está en nuestra vida, nosotros vamos a florecer, hermano. Nosotros vamos a resplandecer. El versículo 30 dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a
muchas veces no lo reverenciaron como realmente se lo merecían. Ya lo vamos a ver en otros escritos. Tenían miedo, tenían el sentimiento de miedo como tuvo Adán y Eva cuando pecaron, porque ellos sabían en lo más profundo de su corazón que no estaban alineados con Dios, que había rebelión en su corazón, que le dijeron más adelante que se pusiera un velo, que cuando Moisés saliera del tabernáculo o descendiera del monte, se pusiera un velo porque esa luz era muy resplandeciente. En otras palabras, para traducirlo hoy en día a nuestra vida cotidiana, hay gente que no quiere toda la luz de la palabra del Señor. Hermano, con todo respeto, nadie se me enoje, nadie malinterprete. No podemos venir a la casa de Dios todo el tiempo a saltar y aplaudir. Está muy lindo, los cánticos son muy necesarios, por supuesto, es un ministerio de alabanza. Y también tener cuidado de que esa alabanza esté bien cimentada en lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Porque hoy en cada cántico estirado de los pelos. Entonces digo, hermano, pero lo fundamental, por sobre todo, es que venga mucha luz a través de la palabra del Señor. Yo veo que ha descendido grandemente el tiempo que le damos al Señor, hablo a nivel congregacional, la gente se congrega poco. Sin duda que usted me levantará muchas excusas, que hay mucho tráfico, etcétera, etcétera, que el trabajo, que necesito hacer otra changa, todo lo que usted quiera, hermano, pero usted abandona el estudio de la palabra de Dios, y no solamente el estudio, usted deja de practicar lo que dice la palabra del Señor, y le va a pasar como al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque ellos rechazaron el veredicto del Señor. Ellos rechazaron la palabra del Señor en los días de Moisés, pero no solamente en los días de Moisés, sino que en los días de la primera venida de Yeshua también rechazaron la palabra del Señor, y 40 años después Roma destruyó el templo, destruyó Jerusalén, llevó cautivo a un montón de personas. Entonces, hermano, qué bueno que la gente ve ese resplandor. Yo no sé si hay poca luz hoy o porque no. ¿Qué pasó, hermano? ¿Trasnochaste anoche? Hermano, que resplandezca, y de verdad, hermano, usted sabe que nuestro cuerpo, en serio, ahora ya lo sé, puede tener un brillo especial. Porque miraron al rostro de Moisés, y el rostro de Moisés se había iluminado. Estaba resplandeciente, era tan fuerte la presencia del Señor en el monte, y sobre todo al momento de escuchar la palabra del Señor. Yo te voy a decir algo, hermano, hay cosas que yo todavía no entiendo. Mirá que yo he ido a seminarios, no solamente predico, yo también me siento a escuchar a seminarios durísimos, ¿verdad? Estoy con gente que en un sentido es más fuerte que yo, mañana, tarde y noche, y a veces estoy ahí escuchando con atención la palabra del Señor. Hay gente que no puede estar 1 hora a la semana escuchando la palabra del Señor. Eso demuestra a las claras que realmente no estás consagrado, no estás convertido, que no estás en sintonía realmente con las cosas del Señor. Deuteronomio capítulo 34, recuerda que hoy posiblemente sí vamos a llegar a la hora de enseñanza, no se me duerma, Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Qué lindo, hermano, es pasar tiempo hablando con el Señor y escuchando al Señor. Es lo más grandioso que le puede pasar a un ser humano, Y entre nosotros, qué lindo, hermano, que podamos también transmitir la imagen del Señor
y ver la imagen del Señor en la vida de mi hermano, porque eso es lo único que realmente puede traer bendición, ¿verdad? Si yo veo la imagen de Satanás en tu vida y veo la ira y la amargura y la gritería y la incredulidad y el desánimo, y no estoy hablando de alguien que recién entró a la casa del Señor, si tenés de 3 años para arriba, 5, 7, 10, y siempre que estás en esa situación, verdaderamente tengo que entender que nunca te has encontrado con el Señor, porque las personas que se encuentran con el Señor son transformadas a la imagen de Él. ¿Cuántos quisieran ser como Moisés? En cualquier momento nos vamos a Arabia Saudita a ver si puede subir el monte 3 veces. Mirá lo que era Moisés, era un pibe, hermano. Fue llamado a los 80 años, y subió a la montaña y caminó en el desierto, ¿verdad? Y escuchaba la voz del Señor todos los días. Y Él decía, es por acá, y es por allá, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro. Hoy hablas a los evangélicos que tienen 20 años, yo no sé lo que el Señor me dice, pero ¿dónde estás parado? Y como dije en la clase pasada, hermano, cuidado con esto, ¿no? Voy a usar un poco el pastor Domínguez, ¿verdad? La culpa es del pastor Domínguez, porque él tendría que venir hora tras hora. El lunes tiene que estar en mi casa, y el martes en mi casa, y el miércoles en mi casa. La culpa es del pastor, porque él no me dice, no, él enseña en forma general. La culpa no es del pastor, la culpa no es del pastor chileno. Usted tiene que tener comunión con el Señor. Nosotros enseñamos la palabra de Dios. No somos brujos ni hechiceros, ¿verdad? No tenemos la bola de cristal ni la queremos tener tampoco. Usted tiene que aprender a volar con el Señor. Nosotros damos el parámetro general, lo que es la santidad, lo que es el amor, lo que son los valores del Señor. Después es usted el que tiene que ir entendiendo lo que tiene que hacer o lo que ya no tiene que hacer. Y digo esto, hermano, porque hay muchos en el Evangelio esperando hasta que el profeta no llegue a mi casa, yo no me muevo. Vos sabés que el profeta no vino a mi casa, por eso no fui a trabajar. No, hay que salir a trabajar, obviamente. Bajo la guía del Señor, el Señor le dará un trabajo. Deuteronomio 34, versículo 10, gloria al Señor. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. ¿Sabe qué? Por un lado este versículo me gusta por Moisés, pero por otro lado me entristece. Por otro lado este versículo muestra una terrible realidad dentro del campamento, que no había otro como Moisés, y eso es triste. Porque nosotros tenemos que formar discípulos, amén. Dentro de todo surgió Josué, Caleb, pero hasta ahí no más. No fue todo el pueblo. ¿Y cómo usted puede poner, por ejemplo, si habláramos de levantar pastores, copastores, diáconos, diaconisas, líderes para la reunión, cómo puede usted ungir a una persona que no conoce a Yahweh, que no habla cara a cara con Yahweh, que no escucha la voz del Señor? ¿A dónde va a terminar ese pueblo? Y esto va para ustedes, ahora, queridos varones, sacerdotes del Señor, tienen la obligación de escuchar la voz del Señor. Queridas hermanas, como ayuda idónea, tienen la obligación de ayudar a sus maridos a escuchar la voz del Señor, porque en algún momento, cuando Abraham estaba medio perdido, el Eterno le dijo, escucha a Sarai tu mujer. Algunos dirán, yo nunca. Soy tan machista que como el Señor puede hablar a mi esposa. Por supuesto que sí. Si tú estás perdido, mira el libro de los jueces. Se tuvo que levantar una mujer porque no había un hombre. Se tuvo que levantar Débora, porque la gente entre los varones no estaban escuchando la voz del Señor o habían entrado en cobardía. Vayamos de ahí, mi querido hermano, a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 4 y 5. Deuteronomio capítulo 5, gloria al Señor.
ahí, pero ahí también vemos los tres niveles, porque el Señor se dio cuenta que ellos no se santificaron correctamente y luego vino la voz del Señor a través de Moisés y le dijo que no pasen el límite porque los voy a matar. Obviamente el Señor, que conoce las intenciones del corazón, sabía que ellos no se habían limpiado correctamente. Un poquito más adelante habían ido con Moisés los ancianos, pero también el Eterno le dice a Moisés que los ancianos se queden en este punto y sube tú solamente para poder recibir las tablas del testimonio. Entonces, mi hermano, esto nos habla a las claras que no todos, tristemente, están en el mismo nivel. Dios quiera que del atrio podamos pasar al lugar santo y del lugar santo podamos estar en el lugar santísimo. ¿Y cuántos saben que si hacemos lo correcto por la fe, podemos estar en el lugar santísimo? ¿Amén? Un día llegaremos con cuerpo de gloria, pero hoy por la fe, si nuestro corazón está rendido, está en obediencia a la palabra del Señor, nosotros podemos llegar a ese lugar tan especial donde entraba Aarón una vez al año, donde entraba Moisés, gloria al Señor, donde ellos escuchaban con una claridad total la voz del Eterno. Luego dice el verso 5, yo estaba entonces entre Yahweh y ustedes para declararles la palabra de Yahweh, porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. El fuego también representa no solamente la presencia del Señor, la palabra del Eterno, como el Señor le dijo a Jeremías, no es mi palabra como fuego. Mi querido hermano, yo quiero decirles algo muy importante. No le tengan miedo al fuego del Señor. Hay gente que dice, Pastor Jiménez, ¿por qué usted se anima a hablar de esta manera? ¿Por qué usted toca temas tan fuertes, supuestamente tan exhortativos? Después de todo, no es otra cosa que la palabra del Señor. No le tema al Señor si está convertido. Esta palabra es una bendición, hermano. El fuego de la palabra te va a limpiar, así como había elementos que eran purificados a través del fuego, otros a través del agua. Qué triste que el pueblo del Señor le tenía terror, no quería acercarse más a la presencia del Señor. Pero esto, hermano, sucedía por la sencilla razón de que ellos no se querían convertir. No querían verdaderamente santificarse. Y la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver el rostro del Señor. Libro de Números, un poco más, querido hermano, estamos con tiempo suficiente. Libro de Números, capítulo 12, versículo 8, cuando hubo un inconveniente, inclusive con los hermanos de Moisés. Aleluya. Qué bendición es estar en un lugar donde hay un pastor que habla con el Eterno cara a cara. Números capítulo 12, versículo 8, simplemente vamos a leer. Aarón y María eran siervos del Señor, también escuchaban la voz del Señor, pero entraron en celo con Moisés y comenzaron a divulgar en el campamento solo por Moisés hablando del Señor, y comenzaron a criticar a Moisés, como muchos también comenzaron a criticarle. Generalmente cuando no nos gusta la palabra que trae el Señor, comenzamos a criticar al mensajero. Acá podemos ver en Números capítulo 12, verso 8, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Fíjese que había una distinción, había una diferencia entre Moisés y sus hermanos. Ahora, esto no es para que alguno se vanagloríe o se cante. Si tú eres un Moisés y diga, viste, el Señor está conmigo. No, siempre con humildad, ¿verdad? Siempre con humildad, porque dice la Escritura que Moisés era el varón más manso y humilde de su tiempo. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, mi hermano, el Eterno se revela cuando nosotros nos humillamos, cuando somos humildes para recibir el mensaje de Él. El Señor no se manifestaba de la misma manera con Aarón y con María. Recuerden que Aarón también había desobedecido. Había ayudado a levantar el becerro. María ahora empezaba con las murmuraciones, quedó leprosa.
El campamento se detuvo prácticamente una semana, se arrepintieron, volvieron al ministerio, pero hermano, las personas que tienen más ese resplandor son las personas que son más obedientes al Señor. Acá viene algo que no sé si lo vas a poder digerir, pero más vale que lo digieras. Hay mucha gente, y yo entiendo, vamos a poner las cosas en su lugar, hermano. No, pero el Señor me perdonó. Tranquilízate, ya te perdonó, amén, seguro. Pero si tú sigues reincidiendo y tú me dirás, pero el Señor me perdonó, y yo te creo, porque dice 70 veces 7, pero ya la confianza del Eterno no es la misma. Yo ya estoy a tiempo completo por el momento, como siempre digo, si tuviera un negocio, pastor, una empresa, son cosas que me gustaban en el pasado. Y si tú eres un empleado que ya me falla 2 o 3 veces, sabes que venía acá que te... y afuera. Hermano, y con las cosas del Señor, si bien el Señor es muy misericordioso, cuidado, hermano. Porque el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto y será cortado. Ya hemos hablado acá. A Saúl le dijo, fuera. El espíritu del Señor se retiró de Saúl. Cuidado, hermano. No nos confiemos que Dios es amor y que Él es amplio en perdonar, es verdad. Aún puedes alcanzar la salvación, pero ya tal vez el Señor no te escoja para seguir al frente de un ministerio, porque esto es muy delicado. ¿Cuánto están entendiendo, hermano? Porque Judas Iscariote también perdió su lugar, ¿se acuerdan? Que tuvieron que elegir a otra persona para ocupar el ministerio que había dejado vacante Judas Iscariote. Entonces, mi hermano, el verso 8 dice, cara a cara hablaré con él. O sea, está diciendo Aarón y a María, porque salieron fuera del tabernáculo. ¿Qué les importa a ustedes? Yo hablo con el que tengo que hablar. Yo hablo con el que me escucha. Yo hablo con el que considero al cual puedo hablar, de punto y aparte. Entonces, mi querido hermano, ahora me pongo yo de ejemplo. ¿Por qué me cuestiona si es que el Señor habla conmigo? No, es que no puede ser, Pastor Chimenez, porque usted va por el libro de Nahum, y va por el libro de Habacuc, y va por Jeremías, y va por Apocalipsis, y porque anuncia todos los juicios del Señor. ¿Y qué quiere que haga en este último tiempo? Qué tremendo, mi hermano. Yo no quisiera estar, con mucho respeto lo digo, vivo orando cada día por el pueblo y por los consiervos. No quisiera estar en la sandalia de los consiervos que le escapan al mensaje del Señor. Y que no tienen el coraje y el valor de decir las cosas que el Señor quiere que hablemos en este tiempo. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aleluya, porque el Señor fluía a través de Moisés. ¿Sabe quién era Moisés, hermano? Era un escriba, era un sacerdote, era un profeta, era un legislador, era un hombre que sabía de parte del Señor cómo aplicar la palabra para cada situación y para cada momento. Eso no te lo hace cualquier persona, eso lo hace una persona que tiene una estrecha comunión con el Espíritu del Señor. Y yo quiero decirles que el Señor nos quiere llevar a esto también. Cuando yo desafío a la gente, dice, no, déjame tranquilo, pastor, me quedo ahí en el fondo. Soy el aguantero de la iglesia. Hermano, el Señor quiere levantar obreros y obreras que puedan trazar con precisión la palabra del Señor, pero hay que saberla escuchar, hay que saberla interpretar en primer lugar. Vayamos al libro de Números, gloria al Señor, capítulo 6. Vamos a ver la hermosa bendición sacerdotal. Números capítulo 6, desde el versículo 22. Yahweh habló a Moisés. Esto es maravilloso, mi hermano, porque la Escritura dice
a Ezequiel, diciendo: habla Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel. El Señor te bendiga. Vamos despacio con esto. Y esto es para ustedes, hermano. Ustedes tienen que hacer esta oración de todo corazón por sus hijos. La Biblia dice: hemos heredado bendición para dar bendición, ¿verdad? Usted bendice a sus hijos, le dice: salid acá, hijo de, negro de, no sé qué le dice. Trata bien a sus hijos. Porque allá en Estados Unidos no usted ve las pesas, salí de acá, que el Señor nos reprenda, el demonio de acá, demonio de allá, todo demonio. ¿Cómo usted le va a imputar eso a sus hijos, hermano? ¿Cuántos saben que las palabras tienen poder? Amén. Porque el rostro de Moisés resplandecía, porque Abba Padre lo había recontra bendecido a Moisés con la ley de él en su mente y en su corazón. Yo te voy a decir lo que pasa, hermano, y no vas a creer, de verdad. Yo tengo que hacer todas estas aclaraciones porque la gente me malinterprete, cree que yo me estoy jactando o quiero tirar agua para mi molino. Te voy a decir una cosa. Las congregaciones que rechazan a los pastores y ministros que traen la luz de la palabra se van a quedar sin luz. Se van a quedar sin luz. Yo no soy tonto, hermano. En los lugares donde han rechazado la verdad podrán abrir las congregaciones, pero no hay luz. Necesitamos indefectiblemente dedicar mayor tiempo a la palabra del Señor. ¿Qué mejor bendición que tú le enseñes a tu hijo la palabra del Señor? ¿Cuál es la frase hoy en día? Es de la carne en el mundo y dentro de la congregación: no tengo tiempo. Hijo, mirá que no tengo tiempo, no tengo tiempo para jugar, no tengo tiempo para estar con mi esposa. Es raro todo esto, ¿no? Necesitamos bendecir. Una manera de bendecir es dando la palabra, estando en comunión con tu familia, ¿verdad? Hacer un culto de oración, un altar familiar, gloria al Señor. Dice luego: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Por qué la piel de Moisés resplandecía? Porque Yahweh es luz. Es porque nos acercamos al resplandor del Eterno, y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro. ¿Se da cuenta de la importancia de esta oración? El pueblo de Israel sabía una cosa, y usted puede profundizar esto en la concordancia si quiere. Cuando el rostro del Señor ya no les miraba, ellos sabían que estaban muy, muy mal. Como se dice en inglés, aquella película antiquísima Scarface, ¿verdad? Cuando el Señor te corta el rostro, cuando el Señor retira su presencia, su mirada, su voz, sus oídos, sus manos, todo lo que Él es, cuando Él se levanta, cuando Él retira su persona, su Shekinah, mi hermano, el pueblo de Israel y nosotros sabemos que hemos entrado en un tiempo de tribulación, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor, tenemos que regresar cuanto antes. ¿Qué le pasó al hijo pródigo, hermano? La historia del hijo pródigo es maravillosa. Él tenía un padre que le hablaba, un padre que le amaba, un padre que le aconsejaba, un padre que le oía, un padre que lo acariciaba, un padre que le daba ese aire espiritual. Él fue un hijo malvado, él dijo: dame la herencia de antemano. Hablando de herencia, se están peleando los cristianos, ¿verdad? Se están sacando los ojos. Sí, sépanlo. Por eso me gustó el tema que cantaste, hermano. Me encanta ese tema, ¿no? La herencia del Señor es suficiente, ¿verdad? Qué terrible ver creyentes, hermano, pero matándose por la herencia. Y acá que dice la palabra, mi querido hermano, que si el Señor quita su rostro, ya no hay más misericordia, hermano. Si el rostro del Señor hubiera sido, mejor dicho, recibido en la primera venida del templo de Jerusalén, no se hubiera destruido. Si el pueblo de Israel hubiera hecho las cosas bien en el tiempo de Jeremías, el templo ese tampoco hubiera sido
destruido. El Señor retiró su misericordia. Hermano, cuando el Señor no te habla es porque ya se terminó la misericordia. ¿Qué le pasó a Saúl? Se volvió loco. El Señor no le hablaba porque él era desobediente, él era un hipócrita, él era un falso, no se quería convertir. ¿Y qué dijo? Nada más y nada menos, vamos a consultar una divina, cuando eso era un pecado terrible. Hermano, cuando el Señor retira su mirada, retira también su misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre, el nombre de Yahweh y Yeshua para nosotros, nuestro Señor y Salvador, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Hermano, tenemos paz, tenemos shalom, cuando nosotros caminamos en perfecta comunión con el Señor. Un texto más para ir redondeando. Quiero ir a Deuteronomio 31, porque ahora sí les voy a compartir la parte más dura, la parte más difícil. Deuteronomio capítulo 31, versículo 18 en adelante, cuando Moisés está obviamente a punto ya de partir, el Señor lo está llamando, ha cumplido su misión. Deuteronomio 31, 18 al 20, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. ¿Y por qué va a esconder el rostro del Señor? Porque el Señor no puede ver el pecado, no puede tolerar el pecado, no lo va a soportar el pecado por mucho tiempo. Y tal vez en otro momento, mientras mantenga abierta la escritura, hablemos en otra clase, que parece que hay algo que los creyentes no están entendiendo, ¿verdad? ¿A qué vino Yeshua? ¿A qué vino Yeshua? Vino a quitar el pecado. No solamente a expiar, que perdonó tus pecados, vino a quitarlo. La Biblia habla mucho de eso, de quitar los pecados. ¿Cómo se quita el control del pecado? La expiación ya aconteció con la sangre, ¿se entiende esto? Pero ¿cómo se quita el control del pecado sobre nuestras vidas? Dos cosas fundamentales. Romano 8 dice, por el poder del Espíritu hacer morir las obras de la carne, y por el poder de la palabra también cortamos con el filo de la palabra, cortamos las raíces del pecado. Ese es el trabajo del Señor, y es el trabajo que tienen que hacer los siervos del Señor. Si el tiempo luego compartiremos cuando Josué en Gilgal, antes de tomar la tierra prometida, el Señor le dijo, hazte cuchillos y quita el prepucio, circuncida al pueblo de Israel que no se había circuncidado, quita el oprobio, y después de ese pacto que Israel renovó con el Señor, avanzaron en victoria hacia la tierra prometida. Ahí hay una simbología. El Señor le dijo a su siervo, agarra el cuchillo, que es una simbología de la palabra de Dios. ¿Será que el Señor me va a ver con buenos ojos y me va a decir a Gustavito en el tribunal? Lo lamento. Fuera de aquí, hacedor de maldad. Te la pasaste pasando todo el día la mano por el hombro, acariciando el pecado de la gente. ¿Será que ese es el trabajo que el Señor quiere que hagamos? ¡No! ¡No! Que tenemos que tener compasión de las almas, sí. Que tenemos que tener misericordia de las almas, sí. Pero tenemos que guiar a las almas a que renuncien al control del pecado, porque nada del mundo va a entrar en la santa ciudad de Jerusalén. Dice acá entonces el verso 18, Deuteronomio 31, 18, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a los dioses ajenos, o sea, de antemano, porque Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él sabía lo que iba a hacer Israel. A esta altura que está hablando Moisés, habían pasado, mi querido hermano, 40 años, habían recibido la ley, habían recibido las enseñanzas a través de Moisés. Sin embargo, él entró por un oído y salió por el otro. Y aún está profetizando que después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel se iba
iba a volver a corromper. Verso 19 y 20, ya terminamos. Ahora pues, escriban este cántico y enseñen a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a los dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Un texto más del 21, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico. Y yo estaba aprendiendo algo en estos días. ¿De qué cántico está hablando? Del cántico de esta misma palabra. ¿Sabe qué? No conozco ningún grupo musical que se atreva a ponerle música a esta porción de la Escritura. Avísame si lo encuentro, Dice el verso 21. Entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Mi querido hermano, para terminar, qué perverso es el corazón. Qué rápido nos queremos desviar del camino del Señor. Qué rápido queremos escuchar otras cosas y observar otras cosas. La palabra del Señor dice en Santiago que tenemos que mirar atentamente la ley de la libertad. Meditarás en la ley del Señor de día y de noche y todo nos saldrá bien. Entonces, hermano, que esta palabra sea y es de bendición para que nosotros ahora nos acerquemos más al rostro de nuestro Padre, al rostro de Yeshua. Él tiene mucho que aclararte, Él tiene mucho que hablarte, Él quiere escucharte también, Él quiere restaurarte, Él quiere limpiarte, Él quiere librarte. Como hemos leído, Jacob dijo, he visto a Dios cara a cara y mi alma fue librada especialmente del pecado, para poder entrar al reino del Señor. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, y oramos al Eterno. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Yeshua, Señor, que esta palabra, Señor, sea de gran provecho, de gran bendición, Padre, que pueda caer en buena tierra, Señor. En el nombre de Yeshua despierta el anhelo. Como dice la Escritura, Señor, en el Salmo, Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma anhela la presencia del Señor. Mi alma anhela escuchar la voz del Señor. Necesito escuchar tu voz para guiar a mi familia. Necesito escuchar tu voz para guiar esta congregación. Necesito escuchar tu voz, Señor, para no fracasar. Necesito escuchar tu voz en todos los detalles de mi vida, Señor. Gracias también porque tus oídos están abiertos, Señor. Clama a mí y yo te responderé. Gracias porque tus ojos, Señor, son ojos de ternura, a veces son ojos también de autoridad, pero todo esto es bueno para nosotros, Señor, para que no nos desviemos, para que no nos perdamos. Aleluya, frente a cada uno de nosotros, en esta mañana, mi querido hermano, tenemos la posibilidad de subir al monte, como Moisés. Aleluya. Aleluya, tú tienes que resplandecer. Pablo lo escribe de la siguiente manera en la carta a los Filipenses, que tenemos que resplandecer en medio de una generación tortuosa y perversa. Ese es el llamado para la iglesia, para el Israel espiritual. Te damos gracias, Padre. Podamos resplandecer, Señor, en nuestro lugar de trabajo, resplandecer en el barrio, resplandecer, Señor, para que la gente diga, Señor, de nosotros, tenga esa curiosidad, que es lo que hay en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, y se acerque el Señor a recibir esa luz de salvación, esa luz de esperanza, esa luz de amor, esa luz de restauración también. En el nombre poderoso de Yeshua decimos amén y amén al Señor. Que el Señor me lo bendiga, queridos hermanos. Será hasta la próxima oportunidad que tengamos.
Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Recibir esta palabra que es directamente del Señor. Yo digo, muchas veces nosotros quisiéramos, ¿verdad? Muchas veces en mi corazón, cuando leo esos grandes varones que recibieron palabra directa del Señor, ¿verdad? Que así dice la palabra. Capaz fue el sueño, capaz fue a través de profetas, ¿verdad? Pero digo yo, y hoy yo tengo el Espíritu de Dios hablando. Como decía el pastor, tenemos que tener nuestros oídos preparados. ¿Y cómo lo hago? Meditando en su palabra, meditando en su ley, obedeciéndole, manteniéndome en su camino. Así es que, hermanos, hoy tenemos nosotros esa gracia de tener al Espíritu de Dios en nosotros. Así que tenemos un privilegio como Moisés. Amén. Porque hoy por hoy yo tengo el privilegio de sentir al Señor, de escuchar al Señor, pero tengo que tener mis oídos espirituales. Que se apague más mi oído carnal, que se aparte más de las cosas del mundo, porque es lo que más abunda, es lo que más influye en nosotros, y que podamos nosotros desarrollar más ese oído espiritual, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios por esas palabras. Vamos a orar al Señor para que no permita que nosotros nos apartemos de su rostro, que el Señor no nos dé la espalda. Estoy segura que la presencia del Señor nunca va a salir de nosotros, de nuestra presencia, pero sí puede darnos la espalda. Así que, gracias, mi hermano. ¿Algún pedido de oración?